Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. La doctrina social de la Iglesia, entendida como un estilo de vida, hunde sus raíces en la experiencia del pueblo de Israel, que se nos narra en el Antiguo Testamento. Desde que iniciamos este caminar a través del podcast La Alegría del Servicio que producimos en Cáritas Arquidiocesana, hemos venido siguiendo distintas rutas de la doctrina social de la Iglesia y el magisterio social. Así, por ejemplo, hablamos de dónde nace la doctrina social de la Iglesia, cuál es el designio amoroso de Dios para la humanidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y pudimos apreciar cómo Dios se manifiesta en la historia a través de actos concretos como la creación, la liberación del pueblo desde Egipto y el deseo siempre de Dios de establecer un vínculo profundo con la humanidad realizando una alianza. Y llegamos a decir que Jesucristo es el cumplimiento de ese designio amoroso de parte del Padre para toda la humanidad. Una vez que hicimos ese recorrido, conversamos de los principios de la doctrina social de la Iglesia y también recorrimos los valores. Ahora nos vamos a animar a transitar otra senda dentro de la doctrina social de la Iglesia y veremos cómo, desde los orígenes, el pensamiento de la Iglesia en torno a las realidades sociales se afianza en la Sagrada Escritura, en los pensadores, teólogos, filósofos del cristianismo a lo largo de la historia, hasta llegar al siglo XIX, cuando León XIII inaugura el magisterio social, parte importante de la doctrina social de la Iglesia, con Rerum Novarum. Aun cuando algunos autores insisten en considerar el siglo XIX su final, con Rerum Novarum en 1891, el punto de arranque de la doctrina social de la Iglesia, al menos en la perspectiva que hemos querido introducir en este podcast La Alegría del Servicio desde sus inicios y que también trabajamos en Cáritas Arquidiocesana en los distintos espacios formativos con los laicos y con los agentes de evangelización de lo social, clérigos y laicos, hemos preferido hablar de la doctrina social de la Iglesia como un estilo de vida que se va plasmando a lo largo de la vida de los creyentes. Por eso, la Iglesia, comunidad de los que confiesan que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios hecho hombre, desde su origen ha relacionado su fe en Jesús como Hijo de Dios con el amor y la justicia. Quien se dice cristiano es capaz de atender a los demás, especialmente a los más pobres, de los que quedan al margen de los bienes necesarios para vivir con dignidad. Quien cierra sus ojos y su corazón frente a las necesidades de los demás, pudiendo socorrerlas, no debería ser considerado seguidor de Jesús, porque es su vida y su palabra la prueba del amor de Dios Padre, como dice una plegaria eucarística, de aquel que se ha ido nuestro Salvador y nuestro hermano para tendernos la mano y enseñarnos a vivir en sociedad desde los principios y valores que seguir a Jesucristo supone. En este primer episodio sobre el caminar de la doctrina social de la Iglesia a través del magisterio social, iremos a rastrear los orígenes de esta forma de vivir como cristianos, de ese estilo de vida que es la doctrina social de la Iglesia. Ya San Juan Pablo II, en 1988, en las orientaciones para la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en los seminarios, nos decía que el origen de la doctrina social de la Iglesia se produce por la experiencia de contraste que los cristianos perciben entre los valores centrales del Evangelio y la realidad social. Nos decía allí, ella nace del encuentro del Evangelio con las situaciones de la realidad social concreta. Esto supone para nosotros, por una parte, una lectura atenta y comprensión del mensaje de Jesús, de su persona y de sus obras, y de los principios éticos que se derivan del Evangelio. Es Dios que se nos comunica, lo hemos dicho ya en el tema del designio amoroso de Dios para la humanidad, y quien solicita apertura del entendimiento y conversión del corazón al acercarnos a la realidad, al leer los evangelios y al vivirlos, conociendo y comprendiendo la realidad social en la que estamos inmersos, especialmente la de los más pobres
y necesitados. Comprender el Evangelio implica entonces entender qué dice. Para ello es importante comprender cómo lo dice, la lengua en la que se escribieron y el género literario que se usó, el contexto implícito y o explícito al que se refiere, que el redactor del texto supone conocido, para quiénes está escrito y para qué lo escribe, y a partir de allí elaborar nuestra reflexión personal y comunitaria en la experiencia de eclesialidad, qué significa para nosotros hoy, en nuestra vida concreta y en nuestra propia realidad. Muchas veces nos cuesta comprender que los textos de las Sagradas Escrituras responden a un contexto histórico y que de allí podemos sacar las enseñanzas que nos permiten vivir hoy como creyentes cristianos. Antes de entrar a la evolución del magisterio social propiamente dicho, intentaremos hacer un recorrido por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, recorrido que no pretende ser detallado y exhaustivo, sino que quiere darnos una gran idea general de cómo ya desde la revelación de Dios, que es fuente para el magisterio social y para la doctrina social de la Iglesia, hay una serie de actos y de momentos en la historia que sirven como punto de partida para considerar el origen de la doctrina social de la Iglesia. Por lo pronto diremos que la cultura del ser humano que vivió en el antiguo Oriente cercano tenía una importante dimensión religiosa. Divinizaba las fuerzas y poderes con las que convivía y que no conocía ni manejaba. Así, por ejemplo, divinizaba los astros del firmamento, los fenómenos climáticos, la naturaleza física, agrícola y animal, las enfermedades, los nacimientos y tantas otras realidades. Muchas de esas realidades son importantes en el ciclo de la vida y le evocaban y le introducían en la dimensión religiosa. El pueblo de Israel vivió una experiencia semejante, experimentó e interpretó su propia historia como pueblo, como acciones de su Dios a favor de ellos, el pueblo que Dios había escogido por amor, como dice el libro del Deuteronomio. En esta historia del pueblo de Israel, hay al menos 6 ejes sucesivos que vertebran la relación con el Dios de Israel, el Dios que ha creado el mundo, el Dios que libera, el Dios que hace alianza. Dios se presenta como el Dios de los padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mientras fueron seminómadas. Dios se manifiesta como aquel que es y le manifiesta su nombre a Moisés con todo lo que para una persona oriental significaba decir su nombre a otro, ofrecimiento de amistad profunda, de cercanía, de don de sí mismo al otro. También hemos dicho ya en el tema del designio amoroso de Dios para la humanidad que Dios se ha manifestado como liberador, que se apiada de una parte de su pueblo esclavo en Egipto y lo libera a través de la mediación de Moisés. También Dios realiza una alianza con su pueblo y por esa alianza se convierte en el Dios de Israel. Esas tribus seminómadas se convierten en un pueblo que se compromete a observar la ley. Dios y el pueblo eligen un rey. En la historia del pueblo de Israel, Israel quería un rey similar a los otros pueblos. El profeta les insiste que ellos son diferentes, que son el pueblo que Dios ha elegido, y sin embargo Dios accede a darles un rey. El rey se convierte en el elegido, el servidor, el ungido, el sabio, el sacerdote, el juez, el pastor del pueblo, el que debe ser su intermediario y conducir al pueblo a vivir según la ley que Dios le ha dado. Si avanzamos en la revelación bíblica, los profetas nos dirán que Dios se manifiesta como el Dios de los pobres a través de la prédica de profetas como Amós, como Jeremías y el mismo Isaías. Los profetas denuncian el lujo de la clase alta, denuncian las injusticias sociales, llaman a la conversión del corazón. Su crítica social, ya lo habíamos dicho en el tema del designio amoroso de Dios, nace de la fidelidad a la alianza. Dios se ha comprometido con su pueblo y el pueblo debe recíprocamente comprometerse con su Dios cumpliendo con la ley que les exige ser solidarios con los miembros del pueblo, especialmente con los más pobres. Los israelitas debieran considerar su vida personal y social como una respuesta recíproca a la acción liberadora de Dios. Los 10 mandamientos, que son un cauce para vivir en plenitud, representan una manera de vivir la relación con Dios. Las 3 primeras expresiones de los 10 mandamientos nos dirigen a ello y con los demás, las otras 7. Estos en su conjunto ponen de relieve
los deberes y los derechos inherentes a todo israelita. La ley ha expresado los derechos del pobre. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano frente a un hermano pobre, sino que le participarás lo necesario para que remedie su indigencia, como dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 5, versículo 7 y siguiente. Lo mismo vale para el forastero, como nos lo recuerda el libro del Levítico en el capítulo 19, versículo 33. Y cada 7 años, con el año sabático, lo reseñábamos ya en el designio amoroso de Dios para la humanidad cuando hablábamos del Antiguo Testamento, habrá una remisión de las deudas para que no haya pobre junto a ti. Y cada 50 años, como lo narra el libro de Levítico en el capítulo 25, versículo 8 y siguientes, debiera volverse a la situación original de reparto, igualitario de tierras y de remisión de la esclavitud de todo israelita. Así pues, el Antiguo Testamento expresa muy bien cuáles son las acciones de Dios que empujan al pueblo a vivir de determinada manera. Acercarse a los textos bíblicos para hallar en ellos la doctrina social de la Iglesia es encontrar siempre la misma verdad. Están atravesados de principio a fin por grandes enseñanzas, como nos reseña Gustavo Adolfo Soto Valverde en su escrito sobre 2000 años de doctrina social. Estas enseñanzas se refieren a la materia de lo social, unas de orden particular que responden a las circunstancias y vicisitudes de cada momento histórico y otras de naturaleza más bien universal, que son la expresión de los principios que al afecto se derivan de una muy precisa concepción del ser humano, del mundo y de la vida, a saber, la del judeocristianismo. Ya hemos dicho que en los escritos del Antiguo Testamento sobresale la enseñanza de los profetas. Tanto su mensaje social como religioso se desarrolla en torno al tema de la justicia. El santo es aquel que es justo, es decir, la conducta religiosa más significativa de la alianza divina con su pueblo es una conducta que se traduce en un comportamiento social. La justicia. En el Antiguo Testamento, ser justo quiere decir obrar conforme al derecho. Mejor aún, actuar no según normas abstractas o ideales, sino según normas concretas resultantes de la situación social de cada uno. La justicia aparece en la relación entre Dios y el pueblo o el ser humano y de los hombres entre sí. Así la justicia se vincula siempre al concepto de derecho, de tal manera que vivir la justicia es vivir la ley que Dios le ha dado al pueblo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se admite sin más que hay justos que cumplen la voluntad divina temiendo a Dios y amando al prójimo. Por esto, precisamente, lo que destacan los profetas a plena luz es el derecho. Pero ante todo el derecho del humilde, del pobre, del huérfano, del extranjero, del asalariado y de la viuda. Se trata entonces de una serie de categorías sociales que incluye distintos tipos de personas que por distintas razones se encuentran fuera de la vida de la sociedad israelita. La justicia para los profetas, por tanto, no es primero el derecho de los que tienen, sino el derecho primordial de los que no tienen, el derecho del miembro de comunidad cuando se encuentra en necesidad. Estos desde el principio aparecen como los protegidos de Dios. Yahvé Dios se presenta desde el comienzo como el amigo y defensor de los pobres y de los oprimidos. Son abundantes los testimonios de las Sagradas Escrituras que patetizan esta verdad bíblica fundamental, la bondad de Dios para con los hombres esclavos, pobres, oprimidos, se muestra en la primera de todas las Pascuas, en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y al oír el gemido de los israelitas reducidos a esclavitud por los egipcios, Dios recuerda su alianza, recuerda su vínculo con el pueblo y se decide a actuar. A partir de aquí, las enseñanzas bíblicas recordarán a los hijos de Israel el deber de la justicia, pues Yahvé Dios fue el primero en ejercerla con ellos. Como dice el texto de el Deuteronomio en el capítulo 24, no torcerás el derecho del forastero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda el vestido de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató de allí. Por esto te mandó a hacer esto. Pero no es solo la bondad de Dios la que fundamenta la justicia, también la santidad misma del Señor. En efecto, las exigencias de la justicia están presentes en la alianza de Dios, en esa alianza que Dios hace con su pueblo, pues el pueblo ha de practicar la justicia y la bondad a imitación de la santidad de Dios. Sean santos como yo soy santo, repetirá muchísimas veces el Señor en el Antiguo Testamento. No son extrañas entonces para nosotros las medidas de protección en favor del pobre y del oprimido
en la ley del Señor. En el Éxodo se puede leer: no maltratarás al forastero ni le oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. No vejarás a viuda ni huérfano. Si le vejas y clama a mí, no dejaré de oír su clamor. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él usurero, no le exigiréis interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga, es el vestido de su cuerpo. ¿Sobre qué va a dormir? Si no, clamará a mí y yo le oiré, porque soy compasivo. Y entonces se resalta una actitud que ya dijimos es el punto de partida de la doctrina social de la Iglesia, como una experiencia vital, como un estilo de vida que se traduce en gestos concretos. La compasión de Dios con su pueblo, con cada uno de los miembros de su pueblo, con usted y conmigo y con todo el pueblo en la generalidad. Hay entonces un actuar de Dios que se va traduciendo en una experiencia vital que empuja a los seres humanos a vivir sus relaciones con nosotros de manera que puedan manifestar esa compasión de Dios. Hay infinidad de textos del Antiguo Testamento que nos hablan de cómo esa relación se va transformando a partir del vínculo con Dios, hasta llegar a los profetas. Cuando el profeta Isaías critica el ayuno y los holocaustos y sacrificios que el pueblo de Israel hace, pero no se fija en el huérfano ni aboga por la viuda, nos dice que el ayuno consiste en partir el pan con el hambriento y a los pobres sin hogar recibirlos en casa, cubrir al desnudo y no apartarse de los semejantes. Toda una invitación a revisar nuestras relaciones con los demás, con la aplicación constante de la justicia a través de gestos como los que hemos reseñado de los profetas. Se comienza entonces a cosechar el fruto natural de la justicia, que es la paz. De la justicia habíamos hablado en uno de los episodios sobre los valores de la doctrina social de la Iglesia. Ella es uno de los valores que la doctrina social de la Iglesia propone para la convivencia humana. La paz será obra de la justicia y el fruto de la justicia, el reposo y la seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitación de seguridad, en asilo del reposo, dice el profeta Isaías en el capítulo 32, los versículos 17 al 18. Toda la enseñanza del Antiguo Testamento es una permanente llamada de atención a la justicia que se traduce no solo como un don de Dios, sino como una acción concreta que los creyentes tienen con sus semejantes. Hemos hecho este recorrido rápido por el Antiguo Testamento sin el ánimo de pretender ser muy exhaustivos, sino para dar ideas generales de cómo la doctrina social de la Iglesia toma de la fuente bíblica parte de sus elementos para traducirlos a las circunstancias concretas de la vida cotidiana. Los esperamos en el próximo episodio.